Buenas tardes, mis hermanos, amigos y familiares. Me da gusto saludarlos y llegar a ustedes por este medio. Y pues mi deseo, como siempre, es que se encuentren bien, de salud. Ese es mi deseo, y pues Dios nos da la vida, la salud, y pues debemos estar agradecidos. Debemos estar agradecidos, y sus bendiciones vienen cuando nosotros nos esforzamos por estar de agrado ante sus ojos. Es mi deseo que Dios les bendiga. Quería compartir un poco de la palabra de Dios con ustedes, y pues para eso pues ahí en Lucas, ahí en el libro de Lucas, la Santa Biblia, en el capítulo 1, les invito, si usted tiene su Biblia ahí, puede abrirla, y si no la tiene ahí, pues escuche la palabra de Dios, que será bendición para usted, para cada uno de los que escuchamos la palabra de Dios. Empezamos ahí en Lucas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. En Lucas 1, de ahí vamos a empezar, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fueron ministros de la palabra de Dios. Ahí dice, fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahí, verdad, le está hablando a Teófilo, Lucas. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ya había sido enseñado, ya había sido instruido la palabra de Dios, y ahora esa enseñanza pues es para nosotros, para cada uno de nosotros que escuchamos la palabra de Dios. Ahí vamos a seguir leyendo, verdad, el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, verdad, hasta el 24, que si usted le pone atención, si usted pone atención a la palabra de Dios, va a ver que Dios le va a bendecir a través de su palabra con esta enseñanza que pues Dios nos da a través de la Santa Biblia. Dice ahí en el encabezado, dice: anuncio del nacimiento de Juan. Ahí está hablando de Juan, verdad, de Juan el Bautista. Y para eso pues quería decir también que vamos a ver a través de la palabra de Dios qué es lo que nos quiere decir de Juan el Bautista, porque se acerca, verdad, estos meses de diciembre, y pues pues es de gran gozo para todos. Muchos esperamos el fin de año, y hay gran fiesta, verdad, hay gran alegría. Se puede decir que en todo el mundo, o en la mayoría de las personas, verdad. Y para eso pues vamos a ver un poquito de la palabra de Dios, qué es lo que nos dice acerca de estos tiempos, de estos días. Dice la palabra de Dios: anuncio del nacimiento de Juan. ¿Qué tuvo que ver Juan con en la vida del Señor Jesús? Vamos a ver. Hubo en los días de Herodes
rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. La esposa se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. Ahí, al decir que eran justos, eran personas rectas, eran personas temerosas de Dios. Una persona temerosa de Dios es justa. Delante, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. O sea que no se les podía decir: oye, tú estás mal en esto, tú estás fallando en esto, no lo estás haciendo bien. No, dice, eran irreprensibles. O sea que vivían de agrado ante los ojos de Dios y ante la sociedad. Eran irreprensibles en todos los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Los mandamientos que Dios nos ha dado y también a nosotros. Para también nosotros son sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y en esos tiempos, mis hermanos, mis amigos, en esos tiempos una mujer que no podía tener hijos, pues era una vida difícil, porque se burlaban de ella. Y podemos ver en un caso de que había dos mujeres y una podía tener hijos y la otra no. Eran del mismo esposo y una se burlaba de la otra, pero esa de la que se burlaban, ella era temerosa de Dios y ella oraba a Dios y ella le pidió un hijo a Dios y Dios se lo dio. Dios se lo dio porque Dios le escuchó. Dice la palabra de Dios que Dios nos escucha y que no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando uno se humilla a Dios, Dios le escucha a uno. Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, conforme a la costumbre del sacerdocio. Era un cargo, ¿verdad?, que tenía, algo que le había tocado a él, de un cargo. Dice, y le tocó en suerte ofrecerle el incienso. Era para ofrecer el incienso a Dios, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Estaba afuera orando a la hora del incienso, a la hora que él había entrado a ofrecer a Dios. Dice, la multitud del pueblo estaba fuera, orando, estaba orando. Y cuando habla de multitud, habla de una cantidad grande. Cuando habla de multitud, habla de una cantidad grande. Y es lo que Dios nos dice. Gloria a Dios, de una cantidad grande. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor al ver al ángel del Señor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Quiere decir
que él ya era viejo, ya eran de edad avanzada. La pareja era de edad avanzada, pero sin duda, pues estaban orando tiempo atrás por un hijo, porque toda pareja, pues esa es su ilusión, casarse, tener familia, tener hijos. Pero estos ya eran de edad avanzada y no habían tenido hijos, pero sin duda, tiempo atrás, habían estado pidiendo a Dios un hijo. Dice la palabra de Dios. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Dios le había escuchado. Dice: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Llamarás su nombre Juan. Juan el Bautista. Ahí no dice Juan el Bautista, pero de ese se está hablando. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque iba a ser de gran bendición, porque será grande delante de Dios. Delante de Dios iba a ser grande. Muchas veces nosotros, para ser una persona así, uno piensa, no, pues puede ser un gobernante, puede ser un presidente, puede ser alguien importante. Esa es una persona grande. Pero aquí dice, delante de Dios. Iba a ser una persona grande delante de Dios, que es lo más importante. Es lo más importante que cualquier que uno desempeñe, cualquier cosa, que un presidente, un gobernador o un diputado, lo que sea. Lo más importante es lo de Dios, porque lo de Dios es eterno. Lo de este mundo es pasajero. Lo de este mundo es pasajero. Solo lo de Dios es eterno, porque Dios es eterno y Él nos promete vida eterna también, porque Él es eterno. Nos promete vida eterna cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. La palabra de Dios dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Será lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo hace grandes cosas. Hace grandes cosas en el nombre del Señor. Dice: aún desde el vientre de su madre. Algo grande nos dice aquí, porque dice, aún desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. Ahí está hablando de Juan el Bautista. Vamos a seguir leyendo, porque esto tiene que ver mucho con el Señor Jesús, y para eso vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién fue Elías? Eso fue un grande en el camino de Dios, porque Elías, a través de la Biblia vemos que Elías fue grande, que Dios lo usó grandemente. Fue que hizo descender fuego del cielo Elías. Elías era humano como nosotros. Dice que era como nosotros, con pasiones, con debilidades. Así era Elías.
Pero Elías era una persona temerosa de Dios, era una persona que adoraba a Dios, que tenía temor a Dios, y cuando él clamaba a Dios, Dios le escuchaba, Dios le contestaba. Hizo grandes cosas que cuando él oró a Dios que no lloviera, no llovió. Por su palabra de Elías. Porque Dios respaldaba a Elías. Porque Elías era un temeroso de Dios. Andaba conforme a la voluntad de Dios. Y por eso Dios lo respaldaba. Hizo grandes cosas Elías. A través de Dios, Dios lo respaldaba. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí ya está, ahí lo que podemos ver, que Juan iba a venir primero que el Señor Jesús. Y este Juan iba a preparar el camino para el Señor Jesús. Es lo que nos dice ahí. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, porque es muy interesante la palabra de Dios, lo que nos dice, cómo fue que el ministerio de nuestro Señor Jesús, cómo tuvo que ver Juan el Bautista con el ministerio del Señor Jesús. Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Le preguntaba al ángel en cómo iba a darse cuenta, cómo iba a estar seguro de que lo que le estaba diciendo el ángel, de que su esposa iba a dar a luz. Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Eran de edad avanzada. Pero pues sabemos que para Dios no es nada imposible. Podemos ver que cuando Abraham también, Dios le promete un hijo. Abraham y Sara eran de edad avanzada y Dios les dio un hijo en su edad avanzada. Pero para Dios no hay nada imposible. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Hasta el día en que esto se haga, iba a quedar mudo por no haber creído al mensaje que Dios le envió a través del ángel. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, porque ya había tardado, lo estaban esperando. Y dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase, ya se había tardado, del tiempo en que se ofrecía el sacrificio, pues ya se había tardado más. Dice, en el santuario, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. No les podía hablar porque había quedado mudo. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Comprendieron que había visto visión en el santuario. Como ellos también estaban en la presencia de Dios, porque ellos también estaban orando. Vimos versículos atrás que nos dice la palabra de Dios que el pueblo estaba afuera orando. Estaban orando, estaban en comunión, estaban unidos.
estaban apoyando a Zacarías, que había entrado a hacer sacrificio a Dios. Estaban apoyándolo, estaban orando por él, estaban orando a Dios, que estaban ofreciendo sacrificio a Dios. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, del cargo que tenía, se fue a su casa. Se fue a su casa después de que cumplió con el ministerio que tenía de ofrecer sacrificio. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así hecho conmigo el Señor. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta. Lo que le estaba pasando, que no podía hablar entre los hombres. La palabra de Dios. Y pues esta es la primera parte, ¿verdad? En el capítulo 1 leímos hasta el 24, y es hermosa la palabra de Dios. Es hermosa como nos describe la vida de Juan el Bautista primero, y luego vamos a seguir adelante. Vamos a seguir después con el anuncio del nacimiento de Jesús. Es lo que dice aquí la palabra de Dios en el encabezado. Es lo que vamos a seguir, pero pues la palabra de Dios es muy extensa, y por ahorita pues espero que esta palabra de Dios haya sido de bendición para usted, y muy pronto estaremos siguiendo aquí, ¿verdad? Con el anuncio del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, y pues todos se encuentren bien. Todos se encuentren bien, ese es mi deseo. Mis primos, mis tíos, cada uno de familia, cada uno de mis hermanos, cada uno de los que ven este video, pues considero mis amigos. A muchos no los conozco, pero pues la palabra de Dios llega a usted por este medio, y espero que usted la acepte. No es ninguna religión, es salvación que recibimos a través de Jesús. Y si usted, que me está viendo, acepta al Señor Jesús como su Salvador, será salvo. Seremos una familia, seremos unos hermanos en Cristo Jesús. Usted quisiera aceptar al Señor Jesús como su Salvador, dice que hoy es el día. Por eso nos dice a nosotros, los que hemos creído, que hablemos la palabra en todo tiempo. En todo tiempo, no importa la situación en que uno se encuentre, nos dice Dios que hablemos la palabra en todo tiempo, porque ahorita estamos, ya no sabemos, tal vez hoy nos está dando Dios la última oportunidad para escuchar su palabra y aceptar al Señor Jesús, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando uno escucha la palabra de Dios, es como uno tiene fe en las promesas de Dios y en la salvación que obtenemos a través de Jesucristo, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Él, por el Señor Jesús. Así es que mi deseo es que usted, que no tiene a Cristo en su corazón, medite en la palabra de Dios, acepte al Señor Jesús. Si usted lo acepta, será la mejor decisión que haga en su vida, y no se arrepentirá de la decisión que ha hecho, y será para obtener la vida eterna. La vida eterna que solamente a través de Jesús, que fue el que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario.
usted quiere recibirlo en estos momentos, le acompaño a hacer la oración de fe. Es muy sencilla. Es muy sencilla y nomás confesar nuestros pecados. Usted que quiere hacerlo, le acompaño a hacer la oración de fe. Inclinen su rostro y vamos a hacer la oración. Padre celestial, mi Dios, lleno de amor y misericordia, Señor, en estos momentos, Señor, venimos a usted. Padre Santo, hemos escuchado su santa palabra, hemos compartido su santa palabra, mi Dios. Su santa palabra dice que cuando nosotros la hablamos no vuelve vacía, sino que hace el efecto que usted, por el cual usted la mandó. Usted nos las dio, su santa palabra. No vuelve vacía, sino que toca los corazones, redarguye los corazones y los hace volver a usted. Sí, mi Dios Santo, cada uno de los que escucharon su palabra están en sus manos. Aquel, mi Dios Santo, que usted lo conoce su corazón y en estos momentos reconoce que lo necesita, Señor, venga a él, Señor. Entre a su corazón, Señor. En estos momentos vamos a repetir la oración de fe, aceptando, Señor Jesús, usted que lo quiere aceptar. Señor, mi Dios, en estos momentos le doy gracias porque he escuchado su santa palabra y he entendido que solamente usted me puede dar vida y vida eterna. Yo no quiero ir a la condenación eterna, quiero ir a la vida eterna que usted me ofrece a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. En estos momentos le pido que me perdone todos mis pecados, que escriba mi nombre en el libro de la vida, para cuando usted venga por su pueblo, yo me pueda ir con usted a la vida eterna. Perdone todos mis pecados, Señor, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y así, mi Dios Santo, cada día ayúdeme de hoy en adelante para permanecer en su camino y acercarme a escuchar su palabra cada día. Gracias les doy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga.